¿Cómo van con los exámenes? Todavía no sabemos, ¿verdad? Oh, chale, qué van a hacer. Y ya necesito valiente. Pero profunda. No es que ahora se pusieron las arteras. ¿Qué? Oh, pero los exámenes también. No creo que nadie se interesara por robar exámenes. ¿Pues dónde viene, verdad? ¿Cuál pedo? Te podría haber pasado. ¿Dónde vimos tú que crees que no pasa por todo? Exacto. ¿Cómo no pasa? Por eso, bueno, ok. Entonces, entonces vamos a ver límite para funciones para superficie. Ya tenemos lo básico, que es la definición con métrica, con bolas, el teorema con sucesiones, el teorema, el teorema fuente, ¿vale? Pero aquí, para funciones de varias variables, vamos a ver algunas particularidades. Entonces, les comentaba, si tenemos aquí en el dominio, perdón, en un punto de acumulación del dominio, y nosotros queremos ver qué pasa con el comportamiento de la función en una sección. Vamos a pensar que tenemos aquí una superficie. Entonces, aquí está X0. Y si nosotros fijamos una dirección que es X0, al tomar el corte correspondiente, ¿qué nos va a quedar el corte? O sea, la intersección del plano vertical que pasa por este punto en esta dirección, nos va a quedar, digamos, esta curva. ¿Están de acuerdo? Lo voy a hacer un poco más inclinado. La correspondiente. Digamos así. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pensar que este puntito viene de aquí y que viene de aquí. ¿Vale? Entonces, cuando restringo la variable de la función a este segmento de recta, la parte correspondiente de la gráfica es esta curva. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Y lo que quiero saber es si este corte tiene límite. ¿Cómo podemos entonces darle? Este va a ser un límite direccional. ¿Cómo le vamos a hacer para definir el límite direccional? Pues basta con que tenemos aquí un vector U y el generado por U trasladado, vamos a aplicar la función en ese subespacio. Bueno, no es subespacio vectorial porque pero vamos a restringir la función a ese pedazo a partir del vector U que se ve aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Sabes? O sea, U sería como la F. No, U es un vector nada más que te va a dar la dirección. Si tomas toda la recta, esa recta va a ser ¿quién? El conjunto de puntos de ¿quién?
X, Y, 0. Ajá, pero lo estamos pensando en el dominio, para evaluar la función de esos puntos. El coma cero es porque el dibujo lo estás haciendo en una clase, pero a la hora que escribamos la definición, vamos a aplicar la función en los puntos del dominio que estén aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo son esos puntos? ¿Sí se aclaró? Entonces, esos puntos, ¿qué forma tienen? Ajá, ¿y cuál es la ecuación de una recta? Más T T veces Q más X. más X, ¿están de acuerdo? Donde la T corre en los lados. ¿Vale? Entonces, definición. La F, una función de una línea en número 2, la R, X0, punto de acumulación del dominio, U, un vector en R2 diferente de 0, para que sí me defina una dirección, ¿vale? Y por comodidad lo vamos a tomar de norma 1, porque la dirección queda definida, todas las direcciones quedan definidas con vectores de tamaño 1. Entonces, si le pongo tamaño 1, ya no necesito 0. ¿Vale? Entonces, el límite direccional de f en x0 dada por el vector u es ¿qué cosa? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que quiero saber es si al tomar solo ese segmento de la superficie que me da en este caso una curva, quiero saber si esa curva tiene límite al acercarnos al punto en cuestión, pero sobre esa trayectoria. Entonces, ¿cómo va a ser ese límite? Pero no se trata. Es como límite para curva también. Es una curva, ¿no? Pero, No, bueno, la intersección. o sea, puedes tomar que la función, la gama de t es t veces u más x0 y pues la imagen de gamma es la L, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es gamma? La parametrización de la recta. ¿Verdad? Por cierto, vamos a necesitar pedir algo más. No va a ser suficiente que sea punto de acumulación. ¿Por qué? Porque si el dominio fuera este cuadrado y este fuera x0, el límite direccional en esa dirección no está definido, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ahorita al final agrego eso. Todo se arregla si lo definimos para puntos interiores, porque para puntos interiores nos podemos acercar al punto en cualquier dirección, ¿están de acuerdo? Pero el problema es para puntos en la frontera. Entonces, si quieren, vamos a ponerle aquí ahorita intersección al interior. O bueno, lo pongo directamente ahorita en el interior y luego aclaramos qué pasa en otro caso. ¿Vale? Ahorita por comodidad en el interior para que me pueda acercar. Pero ¿qué límite vamos a calcular? El límite
¿Cuándo qué? Más bien cuando te tiende a ser, Cuando t tiende a 0, real, ¿de qué? de T de un. De f, de t veces Ah, sí. q, más x0, ¿están de acuerdo? ¿Sí está bien? Sale. Ok, entonces, si x0 es punto de acumulación del dominio, pero no es punto interior, el límite direccional queda definido si ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que, dado un punto x0, que sea punto de acumulación del dominio, y dada una dirección, ¿qué necesitamos para poder calcular el límite direccional? A lo mejor que el generado de U intersección del dominio sea no básico. ¿Que el qué? El generado de U. O sea, L, porque es el generador de U trasladado, ¿no? O sea, L, No, pero creo que tampoco tiene sentido. pero ¿qué debe de pasar? No es suficiente con que sea vacío, porque si tú tomas que el dominio es este cuadrado cerrado, El X0 no bueno. este punto pertenece al dominio, sin embargo, este límite direccional no va a estar definido. Bueno, ¿Qué necesitas? Que x0 sea. No, en el caso del punto interior es el fácil, ¿no? Aquí, ¿qué direcciones están definidas para las orillas? Por ejemplo, este límite, pues sí está definido, ¿no? Solo te puedes acercar de un lado en esa dirección, pero ese límite direccional sí está definido, ¿están de acuerdo? Pero este no. Entonces, de todas estas direcciones, ¿cuál decir? Porque no te puedes acercar a este punto con puntos del dominio distintos de quizá, de acuerdo que eso es lo que necesitas para que el límite esté definido. a lo mejor podemos crear una bola y que intersectada con. No, A ver, no ya. sé inglés. Así es. Si x0 es punto de acumulación de L intersección del dominio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Ajá, es algo así, es como, es una restricción, ¿verdad? ¿Vale? Porque necesitamos diciendo que se acerque por dentro de la. En esa dirección, ¿vale? O sea, que te puedes acercar dentro del dominio y dentro de esa dirección al punto de expresión. ¿Sí está bien? Vale. Ok, ¿y cuál es el teorema que dijimos ayer? Sea F de un dominio en R2 a R. Si existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x y es l, entonces, ¿qué cosa? Todos los límites direccionales definidos eso quiere decir definidos, eso quiere decir aquellas U's para las cuales se cumple esto de aquí o esto, ¿no? ¿Sale? Existen y Su límite es el.
son L, ¿no? Todos los límites direccionales valen L. ¿Sale? Y no se vuelve el regreso. Pero ahorita eso lo checamos, demostración. A ver. Supongo que tomamos un direccional. A ver, entonces sea U en R2 de norma 1. ¿Sabes qué? El límite direccional está definido. Vale, y luego, hay que probar que esto vale L, ¿verdad? Entonces, por demostrar que el límite, cuando esté tiende a 0, de f de 1 a x0, es igual a L. ¿Sí? ¿Eh? Ah, ¿la T? Porque cuando la T tiende a 0, esto se está acercando a x0. Ah, ya digo. ¿Sí? Ok, ¿qué se les ocurre? Si ven que esa expresión es una composición, es decir, tenemos que probar que una función de R en R tiene límite en 0 y vale L. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se ve o no se ve? ¿Están? ¿Por qué pide que la norma de... Porque generalmente los vectores de dirección los vamos a tomar de norma 1. En este teorema no es tan notorio por qué lo necesitamos así, pero más adelante en el tema de derivadas se va a notar. ¿Vale? Entonces los vectores de dirección los vamos a tomar unitarios, bueno, en general, ¿vale? Bueno, y luego, entonces, ¿qué opciones tenemos? Con métrica, ¿qué más? Ajá, que la norma es la que nos utiliza la métrica, ¿verdad? Con sucesiones, ¿verdad? Con sucesiones es fácil, ¿no? A lo mejor. ¿Por qué? A ver, ¿lo quieren hacer con sucesiones? O con ninguna. Hay que darlo por hecho. Nos saltamos la demostración. Tengo que escribir. No, a ver, aquí es en donde vamos a ver cómo vamos planeando. A ver, ¿qué onda? A ver, con sucesiones, ¿qué tendría que hacer? ¿Dar? Una, ¿no? Sea TK, sucesión, tal que el límite cuando K tiene infinito de TK es 0 y TK es diferente de 0. ¿Verdad? Por demostrar, ¿qué cosa? Bueno, podemos llamarle que XK va a ser ¿quién? Ejemplo, ¿quién va a ser XK? TK solita, TK por U. TK por U más XL. ¿Están de acuerdo? Entonces ya tomando la sucesión de puntos que convergen X0 sin ser X0. ¿Vale? Entonces, ¿Pero está dando por esto que X es 0? No. no. Entonces el límite cuando K es infinito de XK es quién? L.
No, bueno. Ahí Si esto converge a cero, ¿dónde converge eso? Ahí está. A X0. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Ahora, por el teorema del límite con sucesiones, ¿qué tenemos? Ah, y además, XK es diferente de X0. ¿Están de acuerdo? Ah, ok. Porque esto no es cero para ninguna TK. ¿Sí? Para toda K, ¿están de acuerdo? Y por teorema del límite con sucesiones, ¿qué tenemos? Entonces, el límite cuando K tiene infinito, ¿de qué? De F, De F, de X. de XK es, como existe el límite cuando X tiene X0, cualquier sucesión que tiene X0 sin ser X0, ¿qué pasa con la sucesión de imágenes? Converge a L, ¿verdad? Y como eso fue para cualquier sucesión TK, pues nuevamente por el teorema del límite con sucesiones, ¿qué concluimos? Lo que queríamos demostrar. Lo que quieres demostrar, o sea, que el límite cuando t tiende a 0 de f de t1 más x0 es L. ¿Sí? Bueno, un buen ejercicio es que lo hagan con epsilon y delta, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué la risa? Porque no lo aprovecho. Bueno, así lo van a poner en el examen. Lo das por hecho. ¿Qué tienes? Acuérdate que tú tienes que probar que una función de R tiende a L. Para probar eso, ¿qué tienes que hacer? Probar que para toda sucesión que tienda a 0 sin ser 0, la imagen de la sucesión correspondiente tiende a L. Porque acuérdate que el teorema del límite con sucesiones te dice que una función tiene el límite en un punto y es L, sí, solo sí, para toda sucesión que converge en L. Y con valores distintos al punto, la sucesión de imágenes tiene que converger al límite en cuestión. Entonces, en la primera implicación aquí, usas este de aquí, y como eso pasa para cualquier sucesión de TK que cumpla esto, entonces concluyes que este límite existe y si es L, porque para cualquier sucesión de T se cumple lo que tú quieres. ¿Sale? Se usa dos veces. ¿De acuerdo? Vale. ¿Dudas? ¿Ok? Este. Ok, entonces, aquí la observación, aquí ya acabamos, ¿no? La demostración. Y ahora el chiste es que observación no se vaya en regreso. ¿Vale? Y entonces el ejemplo era que si C es la imagen de G con G de X igual a X cuadrada, entonces la función característica de esta curva en XY igual a 1 y XY está en la curva y 0 si no está, que cumple. Si ese es un ejemplo de que no se vale el regreso, que cumple. Que hay un punto, ¿cuál va a ser el punto? Déjenme hacer el dibujo más o menos de la gráfica. Entonces, en el plano del dominio XY, tienen por aquí así la parábola.
Esta es la C en el plano XY, ¿están de acuerdo? Y como es la función característica de esa curva, lo que hay que hacer es levantar esta curva a altura 1. Entonces les va a quedar algo así. ¿Sí se me imagina? Algo así. ¿Vale? Y fuera de esta curva, la función vale la constante 0. Entonces es como si fuera A lo mejor en el 0, 0,0. en 0,0. Pues no se va a cumplir. O sea, como el 0,0 es parte de la curva, ¿verdad? Ahí la función vale 1. ¿Estás de acuerdo? Pero el caso es que es como tomar el plano XY, esta es la superficie, pero le haces un hueco a la parábola y ese hueco lo levantas al plano. ¿Sale? ¿Está claro? ¿Sale? ¿Están de acuerdo que para todo punto en la curva no existe el límite cuando para todo punto x0, y0 en la curva, no existe límite cuando x tiende a este punto de la función característica? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué no existe límite? ¿Eh? A ver, ¿cómo demuestran que si toman un punto cualquiera en la curva, entonces, sea x0, y0 en la curva? ¿Por qué no existe límite? Debemos escribir una forma paramétrica. Y luego, no hace falta, pero y luego, Y aproximar como C. Pues pasa porque le va a dar, digamos, Podemos crear a lo mejor un límite que se aproxime dentro de la curva. ¿cuál? Ay, no sé. No solo se me ocurre. Ajá, pero ¿cómo te acercas a un punto dentro de la curva a ese punto? No, porque no como es curva, si tú te acercas con una recta, cualquier recta que pase por aquí va a intersectar a la curva en un solo punto, cerca del punto. Lejos puede que en otro punto, pero cerca del punto solo en un punto. Entonces no te puedes acercar a ese punto dentro de la curva a través de una trayectoria direccional. ¿Sale? ¿Con un plano? Con la misma curva, con puntos dentro de la curva. Entonces, a ver, pero para demostrar que no existe ese límite, ¿qué opciones tenemos? Con la definición, o sea, epsilon y delta, que es muy latoso probarlo así, pero el teorema otra vez del límite con sucesiones nos facilita muchísimo esta demostración. ¿Cómo demuestras que no existe el límite en un punto? Encuentras dos sucesiones que converjan al punto, cuyas sucesiones de imágenes converjan a cosas distintas. Y ya, ¿verdad? Entonces, tomemos la primera sucesión. XK igual, ¿qué puntos me conviene aquí? Pues puede ser x0 más 1 entre k, coma, ¿qué necesito? Que valga la segunda coordenada para estar en la curva. Que tiene que ser su cuadrado, ¿están de acuerdo? Aunque el profe ya no entiende el límite. Ah, pues porque cuando k tiende a 0, en la primera coordenada converges a esta, Ok. y en la segunda coordenada converges a esa. Sí. Pero el chiste es que esta sucesión vive dentro de la curva, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Y además, XK
es diferente del punto x0, y0 para todo acá. ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa? Que el límite, cuando k tiene infinito, de f de xk, perdón, de la característica de xk, ¿cuánto te da? ¿Existe ese límite? Sí, ¿por qué? Porque como estos puntos están en la curva, ¿cuánto vale la característica en todos esos puntos? Vale todo el tiempo 1. Entonces, esta sucesión es una sucesión constante, es la constante 1, y claro que tiene un límite y es 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, ¿cuánto vale la característica en cada punto? Por eso, pero ¿dónde está la sucesión? En la curva. Entonces, ¿cuánto vale la función en esos puntos? Todo el tiempo vale 1. Entonces, en el dibujo, tu xk vendría por aquí así, te vas acercando aquí, y la función en esos puntos todo el tiempo está aquí arriba. ¿Lo ves? ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si toman la sucesión yk igual a x0 más 1 entre k, coma y0? Entonces, el límite, cuando k tiene infinito, de la yk es ¿quién? X0, coma y0 otra vez. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué? O sea, nos estamos acercando en esta dirección, ¿lo ven? Ajá. Nos estamos acercando a este punto en la dirección paralela al primer eje, en la dirección del eje X. ¿Están de acuerdo? Y YK es diferente de este punto, porque la primera coordenada es diferente todo el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Pero ¿qué pasa? Que la segunda coordenada no es el cuadrado de este, ¿están de acuerdo? Entonces, YK no está en la curva. Entonces, ¿cuánto vale el límite cuando k es infinito de f de YK? Vale 0 porque la función en esos puntos todo el tiempo vale 0 y entonces vale 0. Conclusión, El límite no existe. lo que puse ahí. No, nada más que no es f, ¿no? Es la función característica. Perdón pero me queda muy chico aquí el espacio. Pero entonces, profe, o sea, la dirección del límite direccional Ajá. no necesariamente tiene que ser una dirección recta. No, no estamos haciendo dirección. Estamos haciendo el límite de todo. Ahorita lo hicimos, demostramos que este límite no existe en los puntos de la curva. ¿Sabes? ¿Qué pasó? Ahí en el pastelero dice xk, y yo le quité lo más. El otro es x0 o y. No, el límite. No, arriba. Donde dice xk, hasta donde dice x0. Ese x0 es x0 o y. Bueno, lo que pasa es que ¿cuánto vale? Todo esto es y0, ¿no? Bueno, no y0, porque y0 es el cuadrado de este. Pero para que estés en la curva, tú tienes que tomar el cuadrado de la primera coordenada, por eso lo puse así. ¿Vale? Vale. Entonces, sabemos que en esos puntos no existe el límite. Pero ¿qué va a pasar con los límites direccionales? Justo por lo que dije,
todos los límites direccionales van a ser cero, ¿sí lo ven? Porque cualquier dirección va a intersectar a la parábola cerca del punto, solo en el punto. ¿Están de acuerdo? O sea, toma un punto cualquiera de la parábola. Cualquier recta que pase por ese punto intersecta a la curva en a lo más dos puntos. ¿Verdad? El punto por donde está pasando y el otro, pero el otro va a estar lejos. ¿Verdad? Entonces, cuando tomes el límite direccional, la función sobre esa dirección va a ser todo el tiempo cero al acercarte al punto. Pues todos los límites direccionales para toda U, para todo vector en R2 unitario, existe el límite cuando t tiende a cero de la característica de la curva sobre el punto t veces U más este vector x0 y es 0 y nos va a dar 0. Todos los límites direccionales existen, además son iguales, y sin embargo la función no tiene límite en el punto. ¿De acuerdo? ¿Sale? Bueno, yo tengo una pregunta, pero al teorema. Ajá. Bueno, o sea, lo que yo entiendo es que para cualquier superposición en el dominio, si llegamos a x0, entonces la imagen va a dar a n. Nada más es que estoy confundido porque tu duda no es del teorema, sino de la demostración. Bueno, sí. ¿En qué parte? Bueno, no, es que lo que pasa es que estamos tomando cualquier superposición y estamos haciendo que tienda a ese punto. Y entonces, pues, ¿Aquí? sí. Ajá. Entonces, ¿cómo pruebas con sucesiones que una función de R en R? ¿Cuál es la función de R en R? Esta composición. ¿Cómo demuestras que una función de R en R tiene límite y es L con sucesiones? Tienes que tomar sucesiones de la variable que converjan al punto donde quieres calcular el límite, con puntos distintos de ese punto, y te tienes que fijar en la sucesión de imágenes, que es esto de aquí. Esto. ¿Sabes? Pero todo el problema es que no maneja el teorema del límite de funciones con sucesiones. ¿Verdad? Entonces, jamás vas a encontrar una función rara que, digamos, que a veces los pares o los impares y de repente si llegues a un mismo límite, pero ¿Puedo volar acá? que no esté como, o sea, como que esté saltando o algo así. A ver, es que no, ya no sé, creo que no es una confusión, porque por lo mismo de que dices en lugar de sucesión, dices subsucesión. Y son teoremas distintos. A ver, teorema del límite de sucesiones con subsucesiones. Este es un teorema distinto del que estoy usando ahí. Ese es un teorema. Otro es el teorema del límite de funciones con sucesiones. En este teorema, aquí me salen sus sucesiones. ¿Vale? Entonces, no sé si eso aclara tu duda. ¿Seguro? Sí. Ok. Este sí te lo sabes, con subsucesiones. Pues es que agarra cualquier función. El límite cuando K es infinito de xk es L, sí, solo así, para toda subsucesión, xkj, subsucesión, el límite, cuando j tiene infinito de la subsucesión, existe y es el. ¿Vale?
¿Y este qué te dice? El límite cuando x tiende a x0 de f de x es L, si solo si, ¿qué cosa? Para cualquier sucesión de puntos en el dominio, tal que el límite cuando k tiene infinito de xk es 100, x0 y xk es distinto de x0 para toda k. Entonces, ¿qué debe de pasar? El límite cuando k tiene infinito de la sucesión de imágenes tiene que ser verde. Y esto aplica para funciones de Rn a Rn. En particular para funciones de Rn, que es la que estamos aplicando aquí. ¿Sale? ¿Va? ¿Dudas? ¿Va bien? El teorema nos dice que si existe límite, ¿Cuál? esta línea, Ajá. si todos los límites direccionales definidos existen, hace que digamos si existe límite, todos los límites direccionales definidos. ¿Cómo? Existen y son libres. Y para la demostración necesitamos decir que algún límite direccional no sea definido. Sí, porque, o sea, podemos cambiar la redacción para que no sea confuso, porque no estamos afirmando que todos los límites direccionales están definidos, sino que los que están definidos existen, son elementos. Para que eso no sea confuso, cambio aquí la redacción. Entonces, sea, bueno, f tal que esto y u en Rn R2 unitario está definido el límite direccional. Todo eso, ¿no? O sea, si tú te tomas una función que tiene límite en el punto y te tomas una dirección para la cual el límite direccional está definido, o sea, que cumple esto, entonces el límite, cuando t tiende a 0, el límite direccional es u más x0 es 0. ¿Verdad? ¿Podrías explicar entonces la última? Ajá. ¿Está? Ajá. Ya tienes que para una sucesión cualquiera de test que converja a 0, mira, lo voy a hacer en un paso intermedio. ¿Qué significa esto? Tal cual. Pues esto es que el límite, cuando k tiene infinito, nada más sustituyes la xk de f de pk por u más x0 es L, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Pero, ¿qué demostramos? Que cualquier sucesión de test que converja a 0 sin ser 0, te garantiza que esta composición converja a L para cualquier sucesión. Por el teorema del límite de funciones con sucesiones que concluyes. Pues ya que el límite, cuando la variable tiende a esto, de esto, es L. Mira. ¿Seguro? Ok. Pero te quedan más, ¿eh? Te regalo más vino. Porque acuérdate que es una dirección. ¿Te acuerdas que era una dirección? Es
Es la recta. Es una recta que pasa por el origen. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una dirección que pasa por un punto? Es una recta, un subespacio vectorial de una dimensión que pasa por el punto en cuestión. ¿Sale? Pues las direcciones son rectas. ¿Sale? ¿Ok? ¿Va? Bien. Ok. Entonces, si quisiéramos un teorema similar al límite de funciones con sucesiones, donde en lugar de poner sucesión aquí, no podemos sustituir sucesión con dirección porque el regreso no se vale. Pero ¿qué podríamos poner? Cualquier curva, ¿verdad? ¿Sabes? Y esos son los límites por trayectoria. ¿Sabes? Entonces, ¿qué diría el teorema? El límite de una función en un punto es L, sí, solo sí. ¿Qué cosa? Para toda trayectoria, ¿qué qué? En el dominio. En el dominio, ¿qué qué? Tal que esa trayectoria converge quisiera, ahorita definimos eso. ¿Qué más? Y la trayectoria diferente del. Te acercas al punto y con puntos distintos de quisiera, ¿verdad? ¿Y qué cosa? El límite de la trayectoria. Debe de ocurrir que el límite de la trayectoria, que ahorita vamos a definir, pero de la imagen de la trayectoria, debe ser el tal L. Ok. ¿De acuerdo? Va. ¿Puedo borrar aquí? No. No, Ah, sí. Definición. O sea, F, una función de un dominio en R2 a R. Gamma, una función en AB semiabierto, ¿a dónde? Al dominio, ¿no? Al dominio, muy bien. Tal que El límite. el límite De gamma de cuando su variable tiende a, cero. Al infinito. no, porque su dominio es este. A ver, de gamma de T es X0. X0. La imagen, De gamma. Ah, no, de. o bueno, más bien, X0 no está en la imagen de gamma, para que no, para que la trayectoria no pase por X0. ¿Sabes? Ok, el límite, cuando T tiende a B, ¿de qué? F de gamma. De F de gamma, de T, Es L. ahorita nada más es el límite de F, límite de F en X0 con la trayectoria gamma. ¿Sabes? Ahorita nada más definimos límite por una trayectoria. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué dice el teorema? Gamma. Gamma. Tal que el límite de esa función. Nada más, hay algo más que necesitamos pedir, porque cuando hacemos el dibujito,
Estamos pensando que la trayectoria es continua, ¿están de acuerdo? ¿Sí? O sea, gama continua. Sí. Entonces aquí, gamma continua, ¿sabes qué? Ahora sí, ok, ahora sí. O sea, f, una función de ahí a ahí. Ok, ahorita para facilitarlo, vamos a tomar x0 punto interior de lo mismo. Para no batallar con qué límites por trayectoria están definidos y cuáles no. ¿Vale? Ahora sí, el límite, cuando x tiende a x0 de f de x es n, sí, solo sí, ¿qué cosa? Para toda trayectoria, el límite existe y es n. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Y aquí, justamente distinguir entre este teorema y este otro es importante por la discusión que les dije ayer. ¿De acuerdo? Porque es que en distintas discusiones para distintos fenómenos, luego puede haber una discusión de, a ver, si tomas, o sea, a ver, vamos a tomar un ejemplo, ¿no? El asunto de, vamos a retomar la discusión con lo de la pandemia, ¿sale? Entonces, ¿cuál era la discusión? Era, ¿qué tanto tienes que combinar las distintas medidas para controlar los contagios, para evitar una saturación hospitalaria? Pero al final de cuentas, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de minimizar o evitar la saturación hospitalaria? Evitar muertes también. El objetivo final es reducir lo más posible las muertes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que si tú cierras muchas cosas durante mucho tiempo, supongo que se enteraron, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos de los hospitales reconvertidos o la gente tenía miedo de ir al hospital por cualquier otro problema, que no fuera el COVID, y se terminaban muriendo de otra cosa por miedo de ir al hospital a contagiarse de COVID, ¿verdad? Más bien de los hospitales normales estaban aquí. También, o sea, por el problema de la recuperación. O sea, pero todas esas medidas que tenían que ver con eso, o sea, una buena y una mala. O sea, si tu objetivo final es reducir las muertes lo más que puedas, va a haber medidas que tomes que a lo mejor te reducen las muertes por COVID, pero te aumentan las muertes por otra causa. ¿Verdad? Y además tienes no una variable. O sea, no solo es el problema de qué tanto cierras, sino hay un montón de otras cosas. ¿No? Entonces, ¿cómo vas a lograr eso? Y entonces, no sé si se dan cuenta que hay discusiones de, no es que no hay que cerrar tanto tiempo, no es que ya hay que abrir, no es que hay que seguir cerrando todas las escuelas y todo. México es de los países que durante más tiempo tuvo las escuelas cerradas, ¿verdad? Eso a lo mejor te reduce la tasa de contagios y por lo mismo la cantidad de muertes por COVID, pero al afectar el sistema educativo teniéndolo cerrado durante tanto tiempo, pues va a haber consecuencias. Eso a la larga va a aumentar las muertes por otras causas. O sea, ¿qué mata más, el COVID o la ignorancia? La ignorancia. Depende. Pero globalmente. La ignorancia. Incluso dentro del COVID, no sé si vieron los datos, que el mayor porcentaje de los fallecimientos por COVID era en una población con menor nivel de escolaridad.
Entonces, ¿están de acuerdo que la ignorancia es un gran factor de muerte? No solo por el COVID, sino para un montón de cosas. ¿Están de acuerdo? Justo ahí se pasa. Pero bueno, No, pero es que saber algo no es necesario. exacto. O sea, ser un especialista de algo no te hace sabio. O sea, todos somos ignorantes en muchas cosas. Por ejemplo, cuando no se entendía cómo era el funcionamiento del contagio de enfermedad, que pensaba que era un castigo divino. Entonces, la lógica de la gente en cómo evitar que te enfermaras de algo era, pues, ser un buen cristiano, por ejemplo, ¿no? Entonces, había una presión social de tienes que ser buen cristiano para evitar una pandemia, un castigo, etcétera. Y hasta después que se entendió que no tenía que ver con eso, sino con otras cosas, entonces las medidas que se fueron adoptando para evitar contagios, pues cambian. Pero entonces, o sea, ¿están de acuerdo que la ignorancia es un factor importante que causa muertes en general? Entonces, ¿cómo le haces para calcular que, ok, tú cierras ahorita 3 años las escuelas, 10 años, pero qué consecuencias va a traer eso? ¿Eso de veras te va a minimizar las muertes? Pues a lo mejor en este sexenio, pero quién sabe para qué. Decían de que Entonces, lo que puede ocurrir es que durante un tiempo minimizas la cantidad de muertes por una causa, pues, bien, aunque las demás estén disparando. ¿Verdad? Entonces, resulta súper complicado. ¿Verdad? Pero además, ¿esto qué nos muestra? Que si tú quieres analizar ese problema y ver la tendencia, o sea, ver el límite, porque están de acuerdo que ahí hacer estimaciones o predicciones de eso es básicamente tratar de estimar límites. Es decir, si tú logras manipular ciertas variables, tratas, o la hipótesis es que el resultado de esa manipulación de ciertas variables, tu resultado va a tender a algo. ¿Sí ven que es un límite lo que estás tratando de manipular? Ahora, eso decía que ayer decía algo de que la gente trataba de verlo como relaciones lineales, ¿no? Y era como hacerlo por trayectoria, ¿no? Es como hacer el regreso, pero que se va. Pero mucha gente lo discute como si el regreso de esto se valiera. Sí, ahora ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, como tú acércate directamente al punto, digamos, de forma lineal directa. sí. Y eso te puede hacer creer que el resultado que vas a obtener es el que tú quieres. Pero si resulta que la naturaleza no se comporta así y tus variables son suficientemente complicadas como para que el resultado no se acerque como tú querías, sino que siga otra trayectoria, el resultado que obtengas puede ser otro, muy distinto de lo que se supone que querías. Pero ¿Sí o no? ¿Qué pasó? yo creo que no es tanto la interpretación normalmente, sino que más bien no hay ni siquiera modelos que puedan predecir todos los factores relacionados a una pandemia. O con todos los factores. Sí, pero ¿estás de acuerdo que la discusión que había en los medios de comunicación no era así? O sea, es que si. Todo el mundo hacía afirmaciones que yo diría súper atrevidas. Porque a ver, demuestra eso que estás diciendo. No, y suponiendo que no hay modelos, pues también suponer que el modelo es lineal, pues ya es un error grave. Y sobre todo cuando hay mucha evidencia de que no. Es como una cuestión de RM a RM. Sí, O sea, pero el problema, o sea, si tu función fuera lineal, o sea, la que tú quieres optimizar, en este caso, tú quieres minimizar la cantidad de muertes por todos los factores, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que tú quieres minimizar. Si tu función fuera lineal, ahí sí, tu límite direccional va a coincidir con el límite de la función, pero porque es lineal, porque los lineales son continuos, etc. Pensar que un fenómeno de pandemia
la función que te minimiza la cantidad de muertes de lo que tú puedes manipular es lineal, es absurdo, Sí, ¿verdad? O sea, eso no es, claramente no es lineal, ¿están de acuerdo? está lineal, Entonces, de entrada tienes que pensar que las variables que tú puedes manipular, el resultado que obtengas lo tienes que analizar a través de todas las variaciones, de todas las formas de acercarte al estado que tú quieres lograr. Vamos a decirlo, a ver. Sabes que no se puede llevar la movilidad o sea, a que haya serie de interacciones entre las personas. Suponte que hipotéticamente cerrando las escuelas y ciertos centros laborales y ciertos transportes, suponte que logran reducir a la mitad el, el, el número de interacciones entre las personas, ¿verdad? Suponte. Como hay otras variables que dependen de, al final, no solo por COVID, sino por otros factores, cuánta gente va a morir, ¿cómo tienes que estudiar el fenómeno? Pues no solamente variando la cantidad o qué tanto reduces las interacciones, sino todas las otras variables de todas las maneras posibles que tú puedas manipular. Y si a través de todos esos modelos, variando todo lo que tú puedes manipular, de todas las maneras posibles, llegas al mismo límite, tienes chance de que puedas lograr eso. Pero si solo analizas una manera de acercarte a ese estado, y tú estimas que en el límite el comportamiento va a ser de cierta manera, al acercarte a ese estado de una sola manera, es decir, en una trayectoria, pues no puedes asegurar que si te falla, vas a llegar a donde querías. sí, o sea, y tomando desde ese punto de vista, podrías agarrar y tomar otro fenómeno que también está relacionado a las mismas variables, por ejemplo, la economía, ahora, y digamos, cerramos una escuela, un hospital, una carretera, ¿cómo afecta a la economía del país? Y todo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Dices, el caso del hospital es claro, ¿no? O sea, por un lado, te sirve para atender a los enfermos, pero por otro lado es un centro de contagio. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Cerrarlo o mantenerlo abierto? O sea, la lógica te diría, no, pues manténlo abierto. Pero ¿qué tal que haces las cuentas y te sale que te salen más contagios y más muertes por COVID si lo mantienes abierto? Sería loco, ¿no? Pero de ahí como es un poco estas decisiones administrativas que piensas que es lógica. Es que hay un factor muy importante en todas estas discusiones que se suelen omitir. O sea, porque en el clima, en la economía, en esta cuestión de la pandemia, hay un montón de factores que influyen tu resultado. Y factores que se suelen dejar de lado es el factor político, como si fuera una cosa secundaria, ¿no? Y se dice, no, es que es una decisión política. Y eso se puede entender como algo bueno o como algo malo. Es decir, suponte que en una cierta enfermedad, no digo el COVID, sino en una cierta enfermedad, con una tasa de contagio y de letalidad muy grande, donde no tienes manera efectiva de darle un tratamiento que te permita salvarle la vida a la gente. En una situación así, a lo mejor tener el hospital abierto, recibiendo a gente con esa enfermedad, te sale peor. Entonces, si no tienes cómo curarlos en el hospital, y solamente el hospital, en lugar de estar salvando vidas, solo es un centro de contagio, pues sale peor, ¿no? Y dirías, no, pues cierra el hospital, pero como que va contra el sentido común, ¿están de acuerdo? O sea, es contraintuitivo, pero sí te dan cuenta que puede haber una enfermedad. El ébola es un poco así, ¿no? O sea, pero no se contagia, se mata tanto como
Ajá, pero no se les ocurre llevar o sea, cuando detectan casos de ébola, sería un error llevar al enfermo de ébola a urgencias de un hospital donde hay gente de todos. Eso es peligrosísimo, ¿no? Sí, pero, o sea, O sea, nada más lo que digo es, hipotéticamente la situación puede ocurrir. sí, o sea, lo que yo quiero entender es lo que, o sea, sí, no los llevamos, pero el peso político puede ser que la gente diga que estás dejando morir. Claro, porque eso es lo que pasa, o sea, podría pasar eso, ¿no? O sea, suponte que el especialista en la enfermedad te dice, no, pues cierra el hospital porque se te va a morir más gente si recibes a la gente en el hospital para esa enfermedad. Bueno, o sea, no, ciérralo para esa enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué te va a decir la gente? No, ¿cómo crees? Dale atención a la gente, es como el sentido común, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué provocaría eso? A lo mejor te genera un problema de confianza, ¿no? Y eso también provoca muertes. O sea, un país sin gobernabilidad, claro que provoca muertes también, ¿no? Y por eso es tan complicado. O sea, porque agarrar y decir, no es que es una decisión política, pero eso puede ser bueno o puede ser malo. O sea, tampoco es la onda de, que no nos importe la gobernabilidad, no, porque claro que si no hay gobernabilidad, eso también te puede disparar en una, ¿verdad? Entonces, resulta bien complicado. Pero no sé si sería, bueno, yo al menos la impresión que me quedé en varias discusiones, no solo respecto a la pandemia, respecto al clima, la economía y otros problemas sociales, es que luego se trata de trivializar el fenómeno. ¿No has sentido eso? Pues ya ahora que estamos viendo esto. Por ejemplo, el tema este del clima, ¿no? Que dices, bueno, es que suponiendo, ¿no? Que el problema principal de lo que está provocando el cambio del clima, el aumento del promedio de la temperatura, etcétera, etcétera, fuera el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Suponiendo que es eso y no es otro factor del que ni siquiera sabemos, ¿no? Suponiendo. Dices, bueno, pues cierra, o sea, sí, cierra todas las fuentes de producción de petróleo. ¿Qué va a pasar? En condiciones donde la mayor proporción de alimentos se produce usando combustibles fósiles, pues decirlo es muy fácil. El problema es que hacerlo te va a dejar a millones de personas con hambre que van a morir muy rápido. Todo el cataclismo. Pues no solo ellos, o sea, casi todo, la mayor parte de la producción de alimentos y obviamente su transporte, porque ¿de qué te sirve que se produzca en un lugar si no lo puedes distribuir? Entonces, o sea, tienes el problema de que, no, emergencia, tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles, sale más. De la noche a la mañana, cierra todo. ¿Sabes cuánta gente se va a morir? No, es que yo pienso que ya está presupuestado el calentamiento global. O sea, o sea, las élites que se muevan en Europa, por ejemplo, ellos les conviene que tengan un poquito más de calor. Bueno, pero entonces eso quería decir que es habitable. Porque podría decirlo. O sea, bueno, ahorita nada más, o sea, yo lo que quisiera que quedara de este tema es analizar límites de fenómenos de varias variables está bien complicado. Optimizarlo está complicado. Porque imagínense, aquí apenas estamos con dos variables. Pero ¿cuántas variables habría en estos fenómenos? Ahora, no todas pesan igual. Pero tan solo en este tipo de fenómenos, pandemia, economía, clima, etcétera, ¿cuáles son las variables de mayor peso? O sea, para poder, yo digo, empezar a tener una discusión, yo digo, sensata al respecto, de entrada tenemos que tener claros cuáles consideramos que son esas variables de mayor peso, las que te van a modificar esencialmente tu resultado, ¿verdad? Porque si no estás discutiendo como sin rumbo, ¿no? Bueno, esa es una moraleja. La otra es que en todos estos fenómenos, claro que hay intereses políticos. Ahora, algunos nos pueden servir a algunos
y otros a otros, y ¿no? Bueno, ya. Ok. Una implicación de este teorema está fácil. O sea, la demostración de una de las implicaciones es fácil. ¿Cuál? La vida, ¿verdad? Es casi lo que hicimos ahorita. Nada más en lugar de. Hay que sustituir la recta que pusimos ahí con gamma y la demostración es igualita. La podemos dar por hecha. ¿Sí lo ven? Nada más, en lugar de la recta, sustituyes gamma de t y todo lo demás es igual. ¿Sí? ¿Cuál es correcta? Esta, la. X. Esta. O sea, esta recta. En lugar de esto pones gamma de t y todo lo demás. En cada paso, claro. ¿El X0? No, pues es igual, ¿no? Porque vas a calcular el límite. Solo que ahora la sucesión va a tener que Sí, ir porque gama de T. Sí, la sucesión en lugar de t es en lugar de que converja 0, que converja b, pero podemos ponerle si quieren. Este es un caso más general, pero se puede quedar así. 0,1. Es equivalente. Aunque no sea obvio, pero sí lo es. ¿Vale? Tienes ahora el regreso. ¿Cuál es el problema para el regreso? ¿Eh? ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? Pues, ¿cuál es el problema con el regreso de este teorema? Entonces, casi como predicción del. Sí, pero es que en el otro teorema no se vuelve el regreso. Entonces. Bueno, una manera de hacerlo es con sucesiones, porque miren, si tienes x0, para probar que este límite es L, te tomas una sucesión cualquiera. En el caso fácil, x0 es un punto interior. Entonces, simplemente, como esto está metido en una bola que está todo en el dominio, ya simplemente conectas los puntos y ese te da la trayectoria. Entonces, por hipótesis, el límite de la función en esa trayectoria es L. Y eso implica que el límite en la sucesión es L. Y como todo eso pasa para toda sucesión, concluyes otra vez que el límite de la función sí es L. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es una de las. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Va? Ajá. Fíjate, ¿cuál es tu hipótesis? Que para toda trayectoria que definimos ahí, el límite por esa trayectoria es L. Tú tienes que probar con eso que el límite de la función es L. Hacerlo con epsilon y delta es muy complicado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Aprovechar que el teorema de límite de funciones con sucesiones. ¿Cómo tienes que probar con ese teorema que la función tiene límite en x0 y s con esta hipótesis? Pues tienes que dar una sucesión cualquiera, tal que el límite, cuando k tiene infinito de xk es x0 y xk es diferente de x0. ¿Estás de acuerdo? Pensando en el caso fácil que tienes un punto interior, entonces simplemente vas a conmutar con segmentos de recta a x1 con x2, etc. Pensando que a partir de x1 ya está en una bola. ¿Vale? Eso te da una trayectoria que cumple la definición que necesitas para la definición de límites por trayectoria. Entonces, ¿qué sabes? Entonces ya, suponte que tienes la gama de t. Puedes tomar, por ejemplo, gamma en este intervalo al dominio
donde suponte que gamma de 1 es x1, gamma de 1 entre k es xk. Aquí te vas acercando. Pues, ¿qué ocurre? El límite, cuando t tiende a 0 de la gamma de t, te va a dar efectivamente x0 sin pasar por x0. ¿Sale? Todo eso lo puedes construir. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué va a ocurrir por hipótesis? El límite, cuando t tiende a 0 de f de gamma de t, es L. Pero esto implica que el límite, cuando k tiende a infinito de f de xk, es L. Este paso tiene unos pasitos, pero sí se ve, ¿verdad? Y como eso pasa para toda sucesión de xk que cumpla esto, ya por el teorema del límite de funciones con sucesiones, aplicas el regreso y concluyes lo que quieres. ¿Vale? ¿Va? Pero sí ven que son varios pasos, ¿verdad? ¿Vale? Ok. Es la ventaja, por eso aquí el regreso sí se vale. ¿Verdad? Sí. ¿Están de acuerdo? Entonces, nuevamente, la importancia de entender este teorema y contrastarlo con el límite por direcciones es que acercarte un punto por direcciones te puede dar información, pero no toda la información del comportamiento de una función de varias variables en el punto. Porque acercarte a un punto, aún a través de todas las direcciones, puede no permitirte ver lo que está realmente pasando con la función alrededor. ¿Sí ven que es anti-intuitivo? Porque con todas las direcciones, tú puedes, o sea, todas las direcciones alrededor de un punto te llenan todo un disco alrededor del punto. Entonces, es contraintuitivo que si te acercas al punto a través de todas las direcciones, sí estás acercándote al punto con todos los puntos del disco alrededor del punto. Sin embargo, eso no te da la información de cómo es el comportamiento en el punto de la función, porque si te acercas por una trayectoria no rectilínea, el comportamiento puede ser otro. ¿Sí está bien? ¿Va? Entonces, la moraleja es, si tú quieres analizar un límite, tienes que pensar en todas las formas de acercarte al punto y ver qué está pasando con la imagen. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. ¿Qué ibas a decir algo, perdón? Sí, solo decir que eso ya se puede extender a RN. Sí, sí ven que todo lo que hemos definido y hemos estado hablando hoy es extiende a RN. Todo. Límites direccionales, límites por trayectoria, son los mismos teoremas. ¿Están de acuerdo? Pues ya, observación. O sea, la demostración que Pues no sé si te diste cuenta que las demostraciones nunca. Digo, aquí lo usé, ¿no? En el contraejemplo. Pero en la demostración, si te fijas, nunca usé las coordenadas. Hasta la demostración es de pero del regreso. Es que allá no había regreso. Y aquí sí, porque es lo mismo. O sea, esta trayectoria que construyes es la misma. Ahorita vamos a trabajar un poquito. Déjenme verlo. Ya, petición del público. Sí, porque Observación. Las definiciones y teoremas. De límites direccionales. Y por trayectorias
se extienden naturalmente a funciones n variables. Pero con n variables, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? No, nos queda media hora para ver hasta dónde llegamos. ¿Vale? Lo que pasa es que este teorema ahorita me parece que no lo usamos, pero no estoy seguro. Pues vamos a hacerlo por si acaso, pero creo que a lo largo del curso no lo usamos. ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? Y de una vez lo demostramos para funciones de R en R, ¿no? Aunque falta luz, ¿no? ¿No? Que siento el pizarrón más oscuro, pero debe ser por la hora, ¿verdad? Aunque si no antes hablar, bueno, no. Sí, con el hablando de No sé, lo escribo bien a ver, ¿no? A ver, ¿qué le tengo que cambiar aquí? Para definir el RN. La función es Ya no. Ya. Ah, bueno, sí. ¿Y ya? ¿Sí? O sea, naturalmente el deber es fácil, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sale. El regreso es la ida es sencilla, ¿verdad? O sí que es que me preocupa la hora. Le pongo palomita, ¿no? Con sucesiones. Va el regreso. Sale. Entonces, sea xk. Bueno, primero. Sea epsilon positivo tal que la bola de radio epsilon con centro en x0 está en el dominio. Ahora, tomen una sucesión xk en el dominio. Bueno, de hecho en la bola de una vez. Tal que el límite cuando k tiene infinito de xk es x0 sin ser x0. ¿Qué hay que demostrar? Para poder demostrar que el límite de la función en x0 sale, que hay que demostrar que hay que poner una Que el límite de las imágenes de la función Ajá. cuando K tiene infinito. Ajá. ¿Está claro? Si probamos eso, queda demostrada que se cumple esto de aquí, del teorema de límite de funciones con sucesiones, y si se cumple esto, entonces ya concluimos lo que queremos probar. ¿Está claro? ¿Sí? Vale. Ok. Entonces, sea gamma de t definida por partes. Entonces me tengo que tomar el segmento que va de xk a xk más 1. En el intervalo correspondiente. En el intervalo que va a ir de 1 entre k a 1 entre k más 1. O sea, aquí la t va a variar de 1 entre k más 1 a 1 entre k. Para k a partir de 1, ¿verdad? ¿Sale? ¿Sí? Y ya nada más me tienen que dar la parametrización del segmento que une a xk y que termina en xk más 1.
para que la dirección esté correcta. Bueno, o sea, nada más tomen en cuenta esto. Si tienen aquí el intervalo 1 entre k más 1 y aquí el 1 entre k, cuando ustedes recorren al revés ese intervalo, ¿de dónde a dónde van a ir aquí? Del xk, bueno, de hecho como segmento, al xk más 1 y lo van a recorrer así, para que la gama cumple lo que queremos. ¿Vale? Entonces la gama va así. ¿Cómo me queda la parametrización? Una combinación. Entonces, ¿Correcto? necesitas que cuando la t valga 1 entre k, esto se va a hacer 0, y entonces esto lo puedo multiplicar por xk más 1 y más xk, así, esto en 1 entre k sí es este. Pero el problema es que en el punto 1 entre k más 1 no me queda el que quiero. ¿No sería mejor como Podemos hacer una composición. Pero sí ven que eso es una parte de la cosa. O sea, les da la fórmula general de esa parametrización. No, puede ser una cosa. O simplemente juntamos pedazos. O sea, Profe, a mí se me ocurrió ahí, en vez de multiplicar por k perdón, en vez de multiplicar por x sub k más 1, multiplicar por x sub k menos, no, es que no. a ver. ¿Sí ven que hay varias maneras de hacerlo? O sea, dar la fórmula para el caso general en cada segmento es latoso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hey, sí. ¿Qué podemos hacer? Pero x sub k sí es un vector. Sí, Entonces sí podemos hacer t por x sub k más 1, o sea, entre paréntesis, ajá, x sub k más 1, menos, eso menos el x sub k, ajá. luego más x sub k. Pero ahí, si la t fuera de 0 a 1, ¿no? Ujú. Entonces ya nada más tienes que usar una composición para mandar el intervalo 0 a 1 al intervalo que quieres, que es el 1 entre k más 1, coma 1 entre k. ¿Sale? O sea, ¿cómo mandas con una función el intervalo 0 a 1 a este intervalo que lo recorre en el sentido que quieres? Te vas a tomar aquí el 0 a 1. Si tú recorres así, esto empieza en xk y acaba en xk más 1 como quieres. Solamente tienes que hacer un paso intermedio para que, bueno, más bien, te va a quedar, fíjate. El paso intermedio va aquí. Va aquí. Entonces, si tú recorres con esta fórmula, la t aquí, sí recorres de aquí para acá. Pero ahora necesitas una función aquí que cuando tú estás en 1 entre k y acá 1 entre k más 1, cuando tú recorres así, la imagen de esto te da esto para que la composición te dé lo que quieres. Podría ser. Entonces, una función que mande el 1 entre k a 0 y el 1 entre k más 1 a 1. Le voy a poner aquí g de t.
Pues en 0 vale, no, en 1 entre k más 1 vale 1, ¿no? O sea, a ver, déjenme hacer el dibujo de la función que. Es una recta, ¿no? Aquí va a valer 1 y aquí va a valer 0. De una recta es esta. ¿Qué recta es? Oh, Así, ¿no? no, Le pongo sub k porque depende de cada k, ¿no? sí. A ver. ¿Qué función les da esa recta? Es una función de orden R. ¿Qué pendiente tiene? 1 entre Uno entre K. 1 entre k menos 1 entre k más 1. Por T. por t menos. Sí. Porque se va para. Bueno, le voy a poner menos 1 entre k. Y ya. Pues ya tiene la pendiente correcta y el 1 entre k es igual de 0. O sea, tiene la pendiente correcta y pasa por uno de esos puntos. A fuerza pasa por el otro, ¿no? ¿Sale? Y ya con esa, ¿no? Bueno, entonces ya no necesito dividirlo en más partes aquí. Es que lo iba a ir haciendo uno por uno, pero ya lo hicimos de golpe. Con T aquí. O sea, sí está definido por partes. Pero que depende de la sucesión, ¿no? Es que esta notación está medio mala. O sea, es que esta fórmula me lo define para cada intervalo. Entonces, como que le tengo que poner la llave. Ok, sí. Y luego, aquí la T, la gamma va a variar de 0 a 1, ¿no? ¿Sí está bien? Para que quede claro que está definida por partes, nada más que es una infinidad de partes. Acuérdate que cuando defines por partes, vas diciendo cada parte en donde va variando, cada cachito va variando. O sea, la función gamma la queremos definir en este intervalo. ¿Sale? Pero pedazo a pedazo, la T va variando en cada pedazo de este intervalo. ¿Sí? ¿Sí está bien? Hubiera sido mejor agarrar el punto que queremos y el punto, o sea, el punto del que partimos y el punto del que queremos llegar y hacer una combinación correcta, o sea, hacer como alfa. Sí, pero ya sabemos que como la sucesión está en la bola y la bola es compleja, eso sí ya sabemos, ¿no? Entonces, cada segmento está contenido en la bola. ¿Sabes? Entonces, como la bola de radio epsilon con centro en x0 es convexa, entonces la imagen de gamma está contenida en la bola y por lo tanto en el dominio. ¿Sabes? Sin ser x0. ¿Sabes? ¿Cómo sabemos? Ahí hay un problema. No. Podría ser x0. ¿Qué tal que dos puntos de esa sucesión consecutiva son diametralmente opuestos a x0? Entonces pasaría por x0, ¿verdad? No, porque para poderlo demostrar necesitas un cualquiera. No. Ya vemos que es la tosada, ¿prueba? Tendríamos que hacer una trayectoria que nunca llegue a tocar. Entonces, aquí nada más el problema
es que X0 puede estar en la imagen del gamma. Y ese es un problema. ¿Sale? Pues, ¿qué habría que hacer? Fíjense. Aquí está X0. Si hubiera un XK que diametralmente opuesto está al siguiente, ¿qué hay que hacer? Tenemos que rodear. Bueno, una opción es rodear así. Esa parametrización no es fácil. Pero entonces, ¿sí ven que la definición de la gamma quedó muy bien? ¿Qué pasó? Entonces, o sea, no es que no se pueda, sino que es latosa la definición de la gamma por ese problema. ¿Sale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense, aquí por partes, podemos decir, si la T está aquí y X0 no está en la imagen de esto. Si está en la imagen de esto, damos la parametrización de esto en el intervalo correspondiente y ya queda. Pero es una lata. ¿Sí? O sea, en caso de que pase lo otro, este cachito, esto lo podemos hacer cuando el segmento que une a dos consecutivos no pasa por aquí. Si pasa por ahí, damos esta otra parametrización y ya. ¿Sale? Y luego, ¿qué hay que probar? Que hay que probar que el límite de la gamma, por demostrar que el límite cuando t tiende a 0 de la gamma es X0. Que esta parte es fácil. Esto no es que sea difícil, pero es latoso. ¿Verdad? Y una vez que se prueba eso, ¿qué sigue? Por hipótesis, el límite cuando t tiende a 0 de f de gamma de t es que L. Es L. ¿Y qué sigue de ahí? ¿Qué hay que demostrar después de eso? Que entonces el límite cuando k tiende a infinito de f de xk es L. Que no, o sea, no es que sea difícil, pero es vamos a decirle que es la cosa. Talachudo, sí. O sea, es una prueba de mucha talacha. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, en lugar de ahorita meternos a hacer esa talacha, si es que lo llegamos a hacer, que no. Nada más quiero que pensemos, todo este teorema lo enunciamos cuando el punto es interior. ¿Qué pasa si el punto no es interior? Sí nos podemos acercar por unitarios, ¿verdad? Nada más que tenemos que decir, como en el caso de las direcciones, que tiene que ser, a ver, déjenme dibujar el cuadradito. Borro acá, ¿verdad? El caso para puntos que no son interiores está feo. Les voy a decir por qué. Miren. Más feo. Les voy a decir por qué. Miren. En el caso de si el dominio fuera como esto, y el punto X0 estuviera aquí en la orilla, pues está claro que hay un montón de trayectorias con los cuales me puedo sacar X0 desde el dominio. Y ahí aplica lo similar
o sea, un teorema similar, tomando las trayectorias que sí podemos tomar desde el dominio. Pero ¿qué tal que tu dominio es algo así? No. ¿Se entiende? ¿Qué va a pasar aquí? Pues que las únicas trayectorias con las cuales te puedes acercar a este punto desde el dominio es esto. Pero no distingues cómo es el comportamiento de la función desde aquí. Y esto es importante que pase para que la función tenga. O sea, el teorema aplica para los puntos interiores y para otro tipo de conjuntos, conjuntos en cierta zona, pero dominios complicados ya se te echa a perder. La curva era el dominio. Sí, o sea, mira, tú suponte, no, el dominio es el rectángulo con la curva. ¿Sale? Entonces, toma que tu dominio es el rectángulo unión esta curva. ¿Sale? Y tú tomas f de x igual a 1 si la x está en el rectángulo y 0 si x está en la curva. Claramente no tiene límite en ese punto, ¿verdad? Sin embargo, sí va a existir el límite por trayectorias, porque las únicas trayectorias que puedes tomar que cumplan eso es desde aquí, desde R, no desde la curva. Porque no hay una curva continua que aterrice aquí, en la parte de la curva. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el problema con este teorema por trayectorias? Que para puntos interiores y para cierto tipo de conjuntos donde las cosas no sean problemáticas, el asunto jala bien. Pero ya para los dominios más complicados ya eso no va a funcionar. ¿Se entendió? Entonces por eso es que pues, ya mejor lo dejamos así. Sí. ¿Sale? Pero la moraleja que sí se nos queda, ¿no? O sea, si quieres analizar un límite, hacerlo a través de direcciones no te va a dar toda la información. ¿Sale? Si lo haces por trayectorias, así, en dominios sencillos sí, en dominios complicados no. ¿Verdad? ¿Sale? Y eso también tiene que ver con, o sea, problemas abiertos, ¿no? O sea, límite. A ver, es pura especulación, ¿eh? Pero tú quieres, digamos que, estudiar, por ejemplo, el origen de la vida, ¿no? Entonces, a lo mejor es un problema así, en donde pues vas a estudiarlo a través de distintas trayectorias el problema y puedes. Pero ¿qué tal que no? ¿Sí se entiende a qué me refiero o está muy loco ya? ¿No? Entendible. O por ejemplo esto de cómo son los agujeros negros, ¿no? Entonces, ¿qué problema tienes? Pues que lo que puedes observar de los agujeros negros, pues es como o sea, Como el rectángulo. es como desde el rectángulo, ¿no? Pero están pasando cosas ahí adentro de las cuales no puedes obtener información, ¿verdad? Y si eso es complicado, pues quién sabe qué pasa, ¿no? Y tiene que ver también con las otras discusiones que habíamos tenido, y es, o sea, una cosa es las conclusiones a las que puedes llegar desde el universo observable, le vamos a decir, o sea, desde lo que nosotros podemos medir. Y otra cosa es, ¿qué ocurre con lo que no es observable? Que puede o no existir.
y eso resulta que hace que todo se vea complicado, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Vale? Bueno, no sé, dudas, comentarios. Ajá. ¿En dónde? Sí, aquí, ¿verdad? Sí, cuando cambié esto se me olvidó cambiar esto. ¿Vale? Bueno, ¿qué sigue? Entonces, ven que ayer me decían que la gráfica de la silla de montar era como una papa. ¿Habrá papas así? Es decir, O sea, que quería remontar. como sillas de montar. Pues sí. Las Pringles. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver lo pronunciado? O sea, ¿qué tanto se despegan respecto al plano tangente? Por ejemplo, entonces, las superficies tienen tangentes, solo que las tangentes no son rectas, son planos. Entonces, ¿qué sigue? Pues definir plano tangente y ver cómo le vamos a hacer para definir plano tangente. No todas las superficies van a tener plano tangente, ¿verdad? Puede ocurrir que la función sea continua y que no tenga plano tangente. O sea, va a haber muchas cosas parecidas a lo que ya sabemos. Vamos con un ejemplo en el ratito que nos queda. Por ejemplo, si una superficie tiene una meseta, la meseta, el plano va a tocar muchos puntos. Vamos a ver, este es un problema. ¿Por aquí? O sea, ya finalmente, después de varios meses, por fin llegamos a cálculo diferencial. Para funciones de varias variables. Bueno, entonces, a ver. Nada más, de los ejemplos que vamos a necesitar para la discusión que sigue es la función norma del vector, que claramente es una función de R2 en R, como es la gráfica. Si dejamos fija la y igual a 0, ¿qué nos va a quedar? F de x, 0, ¿qué nos queda? Valor absoluto de x. Y si dejamos fija la x en 0, ¿qué nos va a quedar? Como otro valor absoluto, pero en el corte del plano YZ. ¿Y qué pasa si tomamos la identidad? ¿Qué nos va a quedar? F de x, x, ¿qué nos da? La raíz cuadrada de x cuadrada más x cuadrada, ¿qué es? X Raíz de 2 por el valor absoluto de x. ¿Verdad? Pero, ¿se acuerdan? O sea, ¿qué va a ocurrir? Que lo único que es que va a rotar. ¿Por qué? Es un cono. ¿Por qué? Porque lo que levanta la curva depende de la distancia de la variable al origen. Porque es una función en términos del tamaño del vector. ¿Sí está bien? ¿Vale? Exactamente. ¿Verdad? Eso está claro, ¿no? Que las curvas de nivel son circunferencias. Todas centradas en el origen. ¿Verdad? Sale. Entonces, pues, ¿en qué puntos tendrá plano tangente y en cuál no? A lo mejor solo en 0,0. En el origen no tiene, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que esa superficie en el origen no tiene plano tangente? Aunque sea continua la función. ¿Sale? Ahora, el problema va a ser cómo definir
el plano tangente. ¿Verdad? Ahora bien. Porque, ¿cómo le hacíamos para encontrar la tangente para funciones de Van? Tomábamos pendientes de secantes y hacíamos tender el intervalo de los puntos por donde pasa la secante que tiende a cero, ¿verdad? Y lo que ocurre es que la pendiente de la secante tiende a la pendiente de la tangente, con eso queda caracterizada la tangente, pero aquí ¿qué onda? Porque no vamos a poder dividir entre la diferencia de los vectores en el dominio, porque los vectores en el dominio tú tienes, si tomas 2 puntos, la diferencia es un vector. Y no vas a poder dividir un real entre eso no está definido. ¿Sale? Y eso hace que el proceso para poder determinar cuál es el plano tangente, cuando exista, es un poco más enredado. ¿Sale? Bueno, pero eso pues ya, una cosa. Es que se me pasó ver con Yanira si va a dar clase mañana y como no está seguro, y nosotros seguimos con la maldición. No. Chale. O sea, yo anoche me enfermé de la panza, entonces prefiero no dar clase mañana, pero ahorita vamos a ver, o sea, vamos bien. Yo estimo que a más tardar el sábado acabamos el temario de lo que va a venir en la evaluación del examen 6. ¿Vale? Y la siguiente semana las clases van a ser para terminar lo que viene en el temario, pero no lo vamos a hacer con demostraciones y todo porque no nos da tiempo. Solamente para que los que se quieran cambiar de curso no se queden con huecos del temario. ¿Sale? Pero digamos, toda la parte que vamos a desarrollar, digamos, con cuidado, salvo ciertas excepciones como este problema, ¿no? Pero lo demás lo vamos a estar desarrollando como el resto de los temas, ¿no? O sea, tratando de dar todo el... ¿Vale? Y esa es la parte que va a venir. Ahora que les mande la guía van a ver. ¿Vale? ¿Y qué otra cosa? Entonces, pues creo que ya. Todo mañana me entiendo. Entonces yo digo que mañana no haya por cualquier cosa. ¿Va? Bueno, pues nos vemos el lunes. A ver,